Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Muy bien, es bueno tener a todos nuevamente aquí con nosotros, y para aquellos que nos acompañan en televisión, ciertamente nos encanta tener la oportunidad de entrar en tu sala de estar, estudio o lo que sea, y solo somos un estudio bíblico informal. Y todo, yo lo que espero lograr es que la gente busque en las Escrituras, lea y estudie su Biblia y vea lo que realmente dice. ¿Sabes? Siempre estoy señalando que no se trata tanto de lo que dice, sino de lo que no dice, porque aquí es donde entra el engaño, cuando los falsificadores pueden aparecer y harán que suene como si la Biblia dijera algo. Y siempre que la gente llama con una pregunta, algo así, lo primero que les pregunto es, ¿puedes encontrarlo en tu Biblia? No, por eso estoy llamando. Bueno, si no puedes encontrarlo en tu Biblia, mejor táchalo y aléjate de eso, porque eso es parte del gran engaño del que Jesús nos advirtió. Así que todo lo que hacemos es animar a la gente a buscar en las Escrituras, ya sea que yo lo diga o que lo diga alguien más. Alinéenlos con el libro. Está bien. Creo que en este momento puedo recordarles que todos los programas anteriores están disponibles en video, y las cintas de audio y la página impresa, y los hemos puesto en un formato de 12 programas en cada uno de estos, lo que significa que obtienes un video de 6 horas, o un audio de 6 horas, o un pequeño folleto de 12 lecciones. Así que si estás interesado en alguna de esas cosas, solo llámanos o mándanos una nota y te enviaremos la información. Está bien, tenemos mucho terreno que cubrir de nuevo. Así que volveremos justo al lugar donde nos quedamos o donde lo dejamos. Ahora lo retomaremos en 2 Tesalonicenses, en el mismo versículo del que acabamos de hablar, el versículo 9, pero pronto estaremos entrando en el versículo 10. 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. Una vez más, incluso a él, el malvado del versículo 8, a quien el Señor por supuesto destruirá. Al final de la tribulación, él se encontrará con su destino. Es un hombre nacido de mujer y va a ir a su condena eterna, igual que otras personas perdidas. Gente, pero por supuesto, este individuo y el falso profeta serán únicos en el sentido de que no tendrán el beneficio del gran trono blanco. Ahora, si conoces tu Biblia, sabes que todas las personas perdidas a lo largo de los siglos tendrán su momento con Dios ante el gran trono blanco, pero estos dos hombres no. Ellos irán directamente de su tierra existencia al lago de fuego eterno, según el libro de Apocalipsis. Está bien, pero ahora este hombre, el anticristo, viene con todo el poder y la obra de Satanás y va a realizar señales, milagros y maravillas engañosas. Y como retomamos en nuestro último programa, el libro de Apocalipsis está 100% de acuerdo con eso, y el mundo será engañado por ello. Se van a dejar llevar por eso, anzuelo, línea y plomo. Pero después de todo, este tipo está realizando cosas que solo Dios puede hacer, así que debe ser Dios. Pero espero que estemos dejando claro que Satanás es un maestro falsificador que puede hacer casi las mismas cosas que Dios puede hacer. Ahora, nunca olvides, Dios es soberano. Dios sigue teniendo el control. Satanás nunca puede ir más allá de lo que Dios le permite. Pero Dios le va a permitir acercarse mucho a los originales. ¿Sabes? Siempre me gusta usar la analogía de los falsificadores de moneda. El tipo que puede engañar falsificando moneda americana es el que puede acercarse más a nuestro billete original. Y si puede acercarse tanto que el estadounidense promedio no puede detectarlo, pueden pasar bastante tiempo antes de que los expertos finalmente lo descubran. Bueno, es de la misma manera con las cosas espirituales. Estos falsificadores pueden confundir a las masas, y cuanto menos sepan de las Escrituras, más fácil es confundirlos y más tiempo pueden mantenerlos en la confusión. Y por eso enseñamos, Dios mío, conoce cuál es la
verdad, para que cuando escuches algo que no es verdad, te salte una alerta. Está bien, así que va a traer señales tremendas y maravillas engañosas. Y ahora continuando en el versículo 10 y con toda la credibilidad, o una mejor palabra, engaño, con todo engaño de injusticia en los que perecen porque no reciben el amor de la verdad. Está bien, ahora, ¿qué implica la palabra perecer aquí? Bueno, todos ustedes conocen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree no debe, ¿qué? Perecer. Ahora, todos ustedes saben de qué está hablando esa palabra. Es una condena eterna, una separación eterna de Dios. Eso es lo que significa la palabra perecer aquí, ahora. Pablo lo está usando de la misma manera. Estas personas van a ir a su condena eterna, habiendo seguido las señales, maravillas y milagros del Cristo falsificado. Pero lo triste es que muchos de ellos van a ser personas que escucharon el Evangelio en toda su verdad y lo rechazaron. Ahora, vamos a tomar esto con calma, porque esta es una pregunta que surge cada vez más, especialmente después de una de estas famosas series de libros. Hay una oportunidad de salvación para alguien que ha escuchado el Evangelio, se perdió el rapto y se encuentra en la tribulación. No, no habrá una segunda oportunidad. Sí, ahora este es el gran sí. Sí, han escuchado el verdadero evangelio, lo han contemplado, han sido convencidos de su necesidad y luego se dan la vuelta y dicen gracias. Pero no gracias, ¿o cómo? ¿Quién fue? El rey Agripa, que dijo en un momento más conveniente. ¿Cuántas personas hoy en día no están haciendo exactamente eso? Bueno, sí, sé que debería salvarme, pero quiero vivir la buena vida por un tiempo. Lo haré más tarde. Bueno, verás, esto es exactamente lo que este versículo está diciendo. Van a caer bajo un régimen engañoso. Van a caer bajo el poder engañoso de Satanás. Y de hecho van a disfrutar de la injusticia o la maldad. De ese periodo va a estar más allá de nuestra comprensión. Bueno, simplemente me pasó que lo abrí. Ahora, eso es algo, ¿no? Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9. Ahora, este es el libro de Apocalipsis. Y esto encaja perfectamente con lo que Pablo está enseñando en Tesalonicenses. Apocalipsis, capítulo 9, y baja hasta él, versículo 20. Ahora, recuerda que van a haber una tremenda pérdida de vidas durante estos últimos 3 años y medio, porque después de todo, toda la población del mundo va a tener que irse al traste, con la excepción de un pequeño porcentaje. 6.500 millones de personas van a perder la vida en estos 7 años, la mayoría de ellas en la última mitad. Está bien, pero ahora mira lo que dice en el versículo 20. Todavía hay algunas personas que no han perdido la vida a medida que nos acercamos al final. Y así, el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, sin embargo, no se arrepintieron de sus obras, de sus manos, que no debían adorar a demonios, ni a ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus... Ahora, obsérvalo. Esto va a ser la ocurrencia común de cada sociedad alrededor del planeta en esos meses finales, meses o un par de años de la tribulación. No se arrepentirán de su asesinato, ni de sus brujerías. Ahora, ¿qué son las brujerías? Aprovechando el poder satánico, ¿ves? No se van a arrepentir de eso. También podría significar cultura de las drogas, porque la palabra brujería en griego es farmakia, de la cual obtenemos farmacia,
Así que será una cultura de las drogas. Y por supuesto el versículo casi lo describe, así que no se arrepentirán de su asesinato, de su cultura de las drogas, ni de su aprovechamiento del poder satánico, ni de su fornicación. ¿Ves? La inmoralidad grosera va a estar desenfrenada, ni de sus robos, no van a haber ninguna integridad moral, no va a quedar ninguna honestidad, ¿ves? Y van a deleitarse en su maldad. Está bien, volvamos otra vez a 2 Tesalonicenses 2. Así que el versículo 10, con toda la engañabilidad de la injusticia, van a gloriarse en su maldad. Pero mira, ¿quién va a ser principalmente culpable? Va a ser en ellos que perezcan, van a perder la vida eterna. ¿Y por qué estas personas van a perder la vida eterna? Porque no recibieron el amor de la que, ¿verdad? Ahora, el mundo incluso le gusta hacer mucho de la verdad. Muchas de nuestras universidades tendrán sobre su edificio principal: la verdad os hará libres. Bueno, no están haciendo referencia a la verdad bíblica. Están enseñando desde el punto de vista filosófico, pero sin embargo, ¿cuál es la verdad que estas personas habrán rechazado anteriormente? Está bien, tomemos algunas palabras. Regresa unas páginas primero a... más le vale detenerse en Efesios. Regresa a la carta a los Filipenses. Regresa a Efesios capítulo 1 y ahora vamos a investigar qué significa realmente la verdad del Evangelio. Y recuerda, estas personas de las que Pablo está escribiendo y que también describe la revelación, son personas que han rechazado la verdad. Han dicho gracias, pero no gracias. No lo quiero. Y se van a encontrar en la tribulación. A pesar de que mamá y papá han orado por ellos y han suplicado por ellos, habrán rechazado todo eso y se van a encontrar en los horrores de la tribulación y no van a de repente recuperar el sentido y decir, bueno, esto es de lo que hablaban mamá y papá. No, no lo son. ¿He tenido maridos con esposas no salvas? No tener absolutamente ninguna preocupación. Y estos hombres me preguntarán, ahora ¿cuándo subiremos en el rapto? Mi esposa de repente se dará cuenta de que ha perdido lo que he estado tratando de decirle. Dije que no. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando las noticias informen que este hombre ha ido a Jerusalén y ha firmado un tratado de 7 años con el Medio Oriente, tu esposa va a ser la primera en decir, ahí está la persona que estoy buscando. Esa va a ser su respuesta. Ahora puedes pensar que estoy exagerando, pero veamos. ¿Está bien, Efesios? Capítulo 1, versículo 13. Lo siento, cariño. Este es el capítulo 1, versículo 13. De hecho, mira la palabra Cristo en el versículo 12. Quienes primero confiaron en Cristo con la esperanza que está en Cristo. ¿Tú también confiaste? ¿Pusiste tu fe? Después de esto, mira, esto es meticuloso. ¿En quién pusiste tu fe? Cuando después de que escuchaste la palabra de qué verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿El Evangelio? Mira qué claro es eso. No tienes que ser un teólogo para entender esto. Pusiste tu fe en Cristo después de que escuchaste el Evangelio, la palabra de verdad. ¿Ves? Y luego, después de que escuchaste la palabra de verdad y lo creíste para tu salvación, entonces, aquel en quien también, después de que creíste, fuiste sellado con ese Santo Espíritu de promesa, no un mes después, no un año después. Ahora, ese es todo el modus operandi del plan de salvación de Dios, que escuchamos el Evangelio, lo creemos, entramos en el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo
el Espíritu Santo pone su marca de identificación en nosotros, que somos de Él, instantáneamente. No tienes que pasar por un juicio para ver si eres digno de ello. Es una respuesta inmediata a nuestra fe. Está bien, pero el punto que quiero hacer aquí es ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. Está bien, vamos a llegar al Evangelio en un minuto, pero solo vuelve una página o dos. Estoy haciendo esto para cuidar tu Biblia. Vuelve una página o dos a Gálatas y luego vamos a regresar a 1 Corintios. Pero ahora regresa a Gálatas, capítulo 2. Ahora, en Gálatas capítulo 2, recuerda, Pablo ha estado allí afuera, siendo confrontado por estos falsos judaizantes que estaban literalmente socavando su enseñanza, con la enseñanza de que estas personas no podían ser salvas, a menos que fueran circuncidadas de acuerdo con la ley de Moisés y cumplieran los mandamientos legalísimos. Y así Pablo tuvo que escribir este pequeño libro de Gálatas para confrontar el legalismo en cualquier forma que pudiera tener. Ahora bien, él comenzó esa línea de enseñanza, por supuesto, alrededor del año 40 de... Ahora aquí estamos, 12 años después, y los 12 apóstoles en Jerusalén todavía están, creo, muy descontentos con lo que Pablo está haciendo, porque no pueden reconciliar a estos gentiles que afirman la salvación solo con la fe en el Evangelio de Pablo sobre la muerte, sepultura y resurrección, más nada. Y así ellos también han estado fomentando esta presión a los creyentes gentiles que sean circuncidados, que cumplan los mandamientos, en otras palabras, que abracen el judaísmo hasta cierto punto. Y así lo llevan a Pablo a Jerusalén para confrontar a los 12 con lo que está predicando. Y ahora mira lo que dice, versículo 4. Y eso a causa de los falsos hermanos que fueron introducidos a escondidas. Estoy en Gálatas 2, versículo 4. Y a causa de estos falsos hermanos que fueron introducidos a escondidas, que entraron privadamente o nuevamente en secreto para espiar nuestra ¿qué? Libertad o nuestra falta de legalismo, y vinieron a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para que nos trajeran ¿a qué? Esclavitud. Ahora, si alguna vez has hablado con alguien que ha salido de una religión legalista y ellos entran en el glorioso Evangelio de la Gracia, ¿cuál es la primera cosa que se dan cuenta? Has salido de la esclavitud. Ahora, aquellos de ustedes que nunca han estado en eso, no entienden lo que es. Hablas con algunas de estas personas cuando tienen miedo de la muerte, que si rompen uno de los mandamientos están condenados, están aterrorizados. Si no guardan el sábado, están condenados. Eso es legalismo. O puedes darle cualquier otro giro que desees. Pero cuando el legalismo ejerce un fuerte control sobre un individuo, es esclavitud. Y la gracia es libertad. Está bien, Pablo ahora tiene que ir a Jerusalén para defender su evangelio de gracia y no poner a esos creyentes gentiles de nuevo bajo una esclavitud. ¿Entendido? Está bien, ahora mira lo que dice. Versículo 5. A estas personas en Jerusalén, creo que eran los 12, así como algunos de los otros líderes, estaban tratando de presionar a Pablo para que pusiera a sus conversos gentiles de nuevo bajo la ley o de nuevo bajo esclavitud. Mira lo que dice en el versículo 5. A quienes les dimos lugar o cedimos por sumisión. ¿Qué implica esa palabra? Lo estaban presionando. Estaban presionando al hombre. Mira, Pablo, nunca podemos dar nuestro visto bueno a lo que estás haciendo hasta que aceptes poner a tus conversos bajo la ley. Y el pobre hombre está casi solo. Ahora, sé que Bernabé estaba con él, si no recuerdo mal, pero sin embargo, en su mayoría,
era el apóstol Pablo contra tal vez al menos 12 y tal vez 15, 16, quién sabe cuántos más. Ahora, escucha, ese no es un buen lugar para estar. No quiero estar enfrentándome a 15 personas tratando de derribarme, uno a uno. Oye, estoy cómodo. Pero 1 contra 15 o 20, oye, eso es suficiente para desanimar a cualquiera. Y de esto es de lo que está hablando, que cuando llegó a Jerusalén, después de estos 12 años de ministrar a los gentiles, y lo estaban presionando para que los pusiera de nuevo bajo la ley o bajo esclavitud, él dijo, no cedí ante ellos, mantuve mi posición. Pero ahora sigue leyendo. A quien le dimos lugar por sujeción, a pesar de la sujeción, no, ni por una hora, y normalmente utilizamos el término minuto, no cedí ni por un minuto. Ahora míralo, Pablo dice, no cedí para que, sin embargo, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Verdad? Para que la verdad del Evangelio, ¿ves eso? Pablo dice, no cedí al legalismo, no cedí ante la presión de los 12, que la verdad del Evangelio, y él califica el Evangelio del que está hablando allá en el versículo 2, ese Evangelio que predico entre los gentiles. Así que no está hablando del mismo Evangelio que Pedro y Juan predicaron a Israel. Él está hablando de su Evangelio, el Evangelio de la gracia. Y él dice, no cedí ni por un minuto para que la verdad del Evangelio pudiera continuar con ustedes. Ahora piensen en eso por un momento, piensen bien qué pasaría si el apóstol Pablo hubiera cedido. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué pasaría si el hombre hubiera cedido a esa sujeción? Sí, nuestro Evangelio de la gracia se habría ido al traste. Ahora, por supuesto, Dios es soberano y sabemos que no lo habría permitido. Pero sin embargo, el cristianismo, tal como lo conocemos, estaba en juego aquí en Jerusalén, en el 51 o 52 de Cristo. Y si no hubiera sido por la fortaleza del carácter de este Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, tú y yo no estaríamos aquí disfrutando de la gracia de Dios. Pero él no cedió. Él mantuvo su posición para que la verdad del Evangelio pudiera continuar contigo. Está bien. ¿De qué Evangelio? Está hablando Pablo. Se refiere a 1 Corintios 15. ¿Qué Evangelio llama mi Evangelio? ¿Qué Evangelio llama a ese Evangelio que predico entre los gentiles? ¿Qué Evangelio llama al Evangelio de la gracia de Dios? ¿Qué Evangelio llama al Evangelio de Cristo? Aquí está. Y no es Juan 3:16. Juan 3:16 no tiene este Evangelio en él. Algunas partes de eso son ciertamente apropiadas. Sabemos que a menos que seamos salvos, vamos a perecer, pero no hay muerte, sepultura y resurrección en Juan 3:16. Aún no había sucedido. Y los discípulos no tenían idea de que iba a ir a una cruz y morir. Pero aquí tenemos el Evangelio. Y creo que Iris y yo estamos siendo animados. Estamos viendo este Evangelio impreso cada vez más en artículos, en libros, como nunca lo había visto antes. De hecho, me sorprendió tanto el otro día una de las principales revistas cristianas en la que nunca lo había leído antes. Pero benditos sean, delinearon los 2 evangelios en el Nuevo Testamento, el Evangelio del reino para los judíos y el Evangelio de la gracia de Dios a través del apóstol Pablo. A nosotros simplemente no podía creerlo. De hecho, un oyente en Florida escribió y nos dijo, ¿viste el artículo? Bueno, sí, ya lo había leído, pero ves, es alentador. No por mí, sino porque creo que el Espíritu está comenzando a abrir los ojos, además de los míos, a algunas de estas verdades que han estado ahí, inactivas. Sé que no crecí con ello, pero aquí está. Este es el Evangelio. 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 1. 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 1. Además, hermanos, así que Pablo les está escribiendo a los creyentes en Corinto
Les declaro, ¿cuál? ¿Es el artículo? El, no, ¿qué significa eso? Singular. Singular. Sabes, lo he mencionado en el programa antes. Nuestro evangelio es exclusivista. Por supuesto que lo es. Nuestro evangelio no es solo uno, de muchos. Solo hay uno. Y a la gente no le gusta admitir eso, pero la palabra de Dios dice que solo hay uno. Y aquí está. Y es ese evangelio por el cual eres salvo. ¿Ves qué claro es esto? Este es el evangelio que salva a las personas perdidas. Ahora estás salvado si mantienes en memoria, y siempre lo digo de esta manera, si entiendes en qué crees, a menos que hayas creído en vano, porque no puedes simplemente tener un conocimiento intelectual y estar de acuerdo con algo. Tienes que tenerlo en el corazón, creerlo con todo tu corazón que esto es en lo que estás poniendo tu fe. Y aquí está el versículo 3 y 4. Este es el evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo que Pablo llama mi evangelio. Este es el evangelio nuevamente que se refiere a ese evangelio que prediqué a los gentiles. Versículo 3, porque os entregué ante todo. No lo escucharon primero de Pedro, no lo escucharon primero de Cristo ni de nadie más, solo lo escucharon de este apóstol a quien se le dio este evangelio. Os entregué ante todo aquello que también recibí. ¿Cómo es eso? Aquí está ahora. Cristo murió por nuestro pecado. De acuerdo. Con las Escrituras no fue un pensamiento posterior. Fue planeado desde antes de que se creara cualquier cosa, que Cristo pagaría la deuda del pecado de la humanidad perdida. Entonces el versículo 4 no fue una muerte falsa. No fue solo un estado inconsciente. Estaba muerto hasta el punto de que fue enterrado y que resucitó al tercer día. De acuerdo con las Escrituras, el Antiguo Testamento estaba lleno de eso, pero en un lenguaje tan velado que nadie podía entenderlo. Nadie tenía idea de que así es como Dios iba a traer la salvación a toda la raza humana, hasta que fue revelado al apóstol Pablo. Y ahora Pablo está comisionado para llevar este evangelio, primero y ante todo a los gentiles, pero un judío ciertamente puede ser salvado por ello. Hoy todos estamos en un terreno común, y así este es el evangelio al que se refiere constantemente como la verdad de Dios, el evangelio de cómo Cristo murió por los pecados y resucitó de entre los muertos. Ahora todos conocen el versículo, no tendremos que buscarlo. En el evangelio de Juan, esa gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo, pero la verdad de este evangelio no fue revelada hasta que Dios la derramó sobre el apóstol Pablo y lo envió al mundo gentil. Y así, esto es lo que tenemos que entender, que las personas que han escuchado este evangelio, que Cristo murió por ellos y resucitó de entre los muertos, y lo han rechazado, y de repente se encuentran bajo el régimen del anticristo. No van a poder decir, bueno, mamá y papá tenían razón. Recuerdo que el predicador tenía razón. ¿Voy a ir y salvarme? No, amado, así es. Va a suceder. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, en Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-78856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, audio, casete y cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick.